Un día llega un viejecito al pueblo y le pregunta al guardián de la iglesia, ¿por qué no usan el órgano? Dice, no, pues nadie lo ha podido reparar. Han venido de todo el mundo, expertos, nadie lo ha podido reparar ya nunca. Dice, ¿lo puedo intentar? Y el viejito, el guardián de la iglesia, con miedo, porque lo fueran a regañar, le permite a escondidas prácticamente que lo repare. Y durante 3 días, día y noche, está este viejito, este anciano, trabajando en el órgano. Así que de repente al tercer día empiezan a sonar una melodía tan impactante como hacía muchos años no se había escuchado. Y la iglesia se empieza a llenar de la gente del pueblo que acude a escucharla. Están todos asombrados hasta que llegue el alcalde del lugar y le pregunta al anciano, ¿cómo hizo para repararlo? Nadie lo había podido hacer. Y entonces este hombre le responde, bueno, es que hace 50 años yo construí este órgano y yo lo vengo a reparar. Yo lo restauro en este día. La sinfonía de la creación es increíble. En el primer evangelio, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, es una partitura precisamente de esta sinfonía de la creación, de aquel que vino, creó y regresó para restaurar lo que se había descompuesto, lo que se había perdido, a rescatar. Aquí en este es el enfoque que vamos a ver hoy, y a partir de hoy vamos a empezar una serie de prédicas sobre el Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan enfoca sobre todo, a diferencia de los otros 3 evangelios, en la relación y en la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Los otros 3 evangelios, que se les llama los evangelios sinópticos, son el resumen desde una óptica distinta de la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces vamos a dar lectura a estos primeros 5 versículos. Si gustan, los invito a que me acompañen, los leemos juntos. 1, 2, 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Este creador del universo, este creador del ser humano, el que nos vino a restaurar, es identificado aquí como el Verbo. ¿Y a quién se refieren a quién le llaman el Verbo? Si ustedes tienen sus Biblias, si no traen Biblia y quieren una Biblia, les podemos pasar una Biblia, Gus. Alcen su mano si alguien quiere una Biblia, por favor. Les pasamos una Biblia. Prácticamente todos los versículos los vamos a poner acá, pero es importante también que ustedes traigan sus propias Biblias, o en el celular pueden encontrar ahí una aplicación que se llama YouVersion. Es bastante buena. Este mismo creador del universo, el que en el principio de los tiempos su espíritu estaba por encima de la superficie de las aguas, antes de que surgieran la luz, el día, las tinieblas, el mar, la vegetación, los animales. Este Dios todopoderoso que por su voz poderosa creó la tierra, nos dio vida. Este también es el Verbo. Si tenemos duda de a quién se refieren con el Verbo, adelante en el versículo 14 de este mismo capítulo, Juan. Estamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es Mateo, Marcos, Lucas, y después viene Juan. En el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se refieren con el Verbo? A Jesucristo. Jesús es el Verbo. Precisamente es lo que tenemos que ver el día de hoy y entender a qué se refiere Juan
y por qué él se enfoca tanto en Jesucristo durante todo su evangelio. Primeramente vamos a ver dentro de este pasaje estas tres declaraciones de los tres primeros, de las tres primeras afirmaciones de este pasaje. Ya existía el verbo. En el principio ya era, ya existía. ¿En cuál principio? ¿A qué se refiere con el principio? A la creación de todo. Antes de que nada existiera, él ya era. Esto es absolutamente concordante con Génesis 1:1, que nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estamos hablando de un Dios no creado, de un Dios que existe por sí mismo, un Dios que no tuvo inicio y jamás tendrá fin, un Dios que no tuvo padre, que no tuvo madre, que existe totalmente por sí mismo, por su poder. Y aquí vemos que le están denominando como el verbo. El verbo, por ahí si ustedes tienen otras traducciones van a ver que se traduce como la palabra. Pero el verbo particularmente me gusta mucho la traducción, porque el verbo es la parte de una frase que indica acción, que indica movimiento. Verbo, en el lenguaje original, que era el griego, es la palabra logos. Logos significa no solamente palabra, también significa causa, razón, motivo. Por ejemplo, la lógica viene de ahí, de esa palabra logos. Entonces vemos que el verbo es acción, pero también es la causa, es el fundamento de todo. Gracias a Jesucristo, gracias al logos, al verbo, es de que los planetas se mantienen en órbita. El universo funciona. Hay una constante en todo el universo que hace que las cosas funcionen. ¿Sabían ustedes que si hubieran variado las condiciones de la fuerza electromagnética, las condiciones de la gravedad, el tamaño de los protones en relación a los neutrones, hay toda una serie de constantes de la física que si hubieran variado la vida no hubiera sido posible? Son tantas variables, tan complicadas, tan complejas, que es como si tuvieras un aparato lleno de manijas y tuvieras que saber exactamente dónde vas a regular cada una de estas cositas para que pudiera haber existido la vida. Incluso vemos en Génesis 1:2 que nos dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La semana pasada fue publicado un artículo sobre un descubrimiento hecho por la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos, que dan a conocer los resultados sobre sedimentos rocosos en Australia. Conforme esto, se aclara que toda la superficie de la Tierra estuvo cubierta de agua, completamente, a diferencia de lo que se creía anteriormente con respecto a la Pangea. ¿Qué es lo que lleva a esto? Bueno, pues una reconsideración total de la teoría de la evolución y a darle credibilidad a que la Biblia, después de todo, no es solamente un cuento de que alguien quisiera creer. La Biblia, la fe y la ciencia no están peleadas. Podemos creer fundadamente. La afirmación de Juan 1 significa también que el verbo no creado, el verbo existente, es la razón de todo lo que existe. Siempre durante nuestra existencia tenemos que dar paso a la fe. La Biblia nos enseña claramente que Dios existió antes de la creación. Quisiera que leamos esto en Salmos 91 y 2. Dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, el omega es la última, yo soy el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes de que Dios creara el mundo, Dios ya era. De hecho, por eso también es de que Juan acaba su evangelio en el 20:31 diciendo: pero estas señales, estas palabras, que también significa estas pistas,
se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La implicación de creer en Jesucristo es tener vida. La siguiente afirmación que vamos a ver es esta: y el Verbo estaba con Dios. Cuando nosotros pensamos en esto, que al principio estaba con Dios, vemos que Dios Hijo y Dios Padre y Dios Espíritu es una perfecta sincronización. Se mueven al unísono. Hay una total unidad, una total compenetración entre las tres personas de la Trinidad. De hecho, Trinidad significa triunidad, unidad de tres. Para nosotros, en nuestra mente, es muy complicado entender, visualizar algo que no estamos viendo físicamente. Nuestro universo es, bueno, yo decía que tridimensional, pero ya por ahí me corrigieron que tenemos 4 dimensiones. Tenemos altura, tenemos fondo, tenemos profundidad, también tenemos tiempo, y todo lo tendemos a visualizar en estas dimensiones. Y explicar la Trinidad es un poquito como entender de que hay distintas dimensiones, hay distintas formas de ver la vida. También se ha tratado de explicar como el agua, los 3 estados del agua, como sólido, físico y gaseoso, o como la luz del sol que genera luz, calor y radiación. Pero este es un misterio que no tenemos por qué entender completamente. Pero el aceptar los misterios de Dios nos da pie para ir un paso más allá en nuestra fe. Aquí comenzamos a aprender un poquito más del misterio de Dios. Vemos que el Verbo estaba con Dios. También significa de que nosotros, si podemos dar pauta a esta creencia de que en el principio estaba a Dios, nuestra vida va a cambiar. Vemos que hay una esencia divina que es Dios, y que es Dios Padre, que es Dios por sí mismo, Dios Hijo, que es Dios por sí mismo, y el Espíritu Santo, que es Dios por sí mismo. En 1 Corintios 8, el apóstol Pablo reflexiona sobre la divinidad de Cristo precisamente y nos dice que para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Estas son verdades espirituales que realmente son difíciles de comprender, pero hay un punto siempre en nuestro caminar espiritual que tenemos que dar un salto de fe. Tarde o temprano va a llegar este punto en tu vida, a donde topa tu razón, a donde topa tu entendimiento. Lo siguiente es dar un salto de fe. A mí me encanta, por ejemplo, las películas de Indiana Jones, no sé si ustedes se acuerdan. Hay un punto donde él llega a un abismo. No sé, ¿se acuerdan de esta película? Que están buscando el Santo Grial. Bueno, llega a un abismo y dice, solo el hombre de fe pasará. Pero él físicamente solamente está viendo un abismo. Entonces él, por fe, da un paso hacia el frente y en vez de caer al abismo, cae a un puente, pisa un puente que no se veía anteriormente. La fe en Cristo es frecuentemente así. Es como dar un paso de fe hacia algo que desconocemos. Pero ya una vez que lo damos, nos damos cuenta que realmente hay un fundamento. Y lo vamos viendo cómo se sucede en nuestras vidas este cambio. La tercera afirmación que vemos aquí es el Verbo era Dios. Si ya vimos que ya existía el Verbo, que desde el principio así fue, que el Verbo estaba con Dios, la conclusión ¿cuál es? El Verbo era Dios. Yo no sé ustedes, yo les puedo compartir de que para mí en mi caminar espiritual, aceptar la divinidad de Jesucristo fue un paso muy largo. Aceptar que una persona que vivió, que comió, que sufrió lo mismo que uno, que durmió, que se despertó sobresaltado tal vez o no, y en esa persona reside la plenitud de la creación, reside la plenitud de Dios. Para mí fue muy difícil aceptarlo, pero una vez que lo aceptas, es más fácil el caminar espiritual.
Es parecido a lo que el autor de Hebreos 1:12 dice, 1:1 y 2, perdón, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Y también vemos en relación a la divinidad de Jesucristo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. ¿Y por qué les daba tanto coraje a los hebreos que él dijera que era hijo de Dios? Nosotros, que hemos nacido oyendo estas afirmaciones, no nos parece nada extraordinario, pero para los hebreos, ellos no tienen adjetivos en el hebreo. Entonces, ser hijo de la angustia es tener angustia. Ser hijo de la consolación es ser un consolador, porque el hijo comparte las características de su padre. Entonces, ser hijo de Dios comparte las características de Dios. Y cuando Jesús afirmaba que él era hijo de Dios, ellos inmediatamente entendían que era una blasfemia, o así lo interpretaban ellos, porque decían, bueno, él dice que tiene las mismas características de Dios, así que él se está haciendo igual a Dios, y por tanto hay que matarlo. Frecuentemente nosotros vamos a encontrar que mucha gente afirma, sin fundamento alguno, Jesús jamás dijo que era Dios. No sé si lo han escuchado, pero eso es muy frecuente que lo escuchemos, pero en la palabra encontramos que eso es falso. En Juan 8:58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo soy significa lo mismo que Jehová, Yahvé. Significa yo soy. Dios no tiene nombre. Jehová o Yahvé es la forma en que el ser humano ha identificado a Dios desde tiempos inmemoriales para llamarle de alguna forma. Pero Él es simplemente yo soy, porque Él es. No necesita un nombre para ser. Como nosotros que el nombre nos da una identidad. Dios simplemente es. Y en esta afirmación que Abraham naciera yo soy, Jesús está implicando que Él es Dios, que desde el principio es Dios. Igualmente, más adelante en el Evangelio de Juan, que afirma el Padre y yo somos uno. O en Juan 14:9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Después de que Jesucristo fuera crucificado, resucitó. Los primeros discípulos corrieron y lo encontraron. Bueno, las mujeres, perdón. Y ya una vez que ellas fueron a decirle al resto de los discípulos que lo habían visto, ellos decían, no es cierto, pero se apareció. Todos estaban ahí menos Tomás. Y él dijo, no, yo no voy a creer hasta que yo vea las marcas de sus manos y ponga mi dedo en la llaga, en ese momento voy a creer. Y es en este contexto que Tomás hace esta afirmación, Señor mío y Dios mío. ¿Se pueden ustedes imaginar esa escena? Un lugar cerrado absolutamente y de pronto aparece Jesús. Y él que había sido descreído, en ese momento llorando, exclamando, postrándose en ese instante para decir, Señor mío y Dios mío, porque eso era imposible, absolutamente imposible. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hay una traducción de la Biblia que es la traducción del Nuevo Mundo, que le edita la Watchtower, que es la de los testigos de Jehová. Y este mismo pasaje ellos lo traducen así. En el principio la palabra estaba, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios.
Es decir, no aceptan la divinidad de Jesús, como muchas personas no aceptan la divinidad de Jesús. Pero el aceptar que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, va a cambiar tu vida trascendentalmente. En la aplicación de esta palabra, es muy complicado, la verdad, la preparación de una prédica sobre un pasaje tan teológico, tan profundo, tan complicado, porque hay otros pasajes que tienen muy claramente una enseñanza de no ser infiel, de no mentir, de ser generoso con lo que tengamos. Hay aplicaciones muy evidentes, pero aquí no es tan sencillo sacar una aplicación. Pero toda prédica siempre debe tener una aplicación. Aquí lo que yo quisiera es exhortarles con estas dos sugerencias e incorporarlas como parte de sus vidas, porque va a transformarlas. La primera es, crean que Jesús es Dios. Todos estos pasajes que hemos visto dejan muy claro que Jesús es Dios. Él lo afirmaba, las demás personas a su alrededor lo reconocían, y es consistente con la historia, es consistente con cada cosa que hemos aprendido. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en las Escrituras? ¿Cómo sabemos que esta palabra es cierta? Parte es fe, efectivamente, como ya les comenté. Pero además de eso, les quería comentar que justo se los comenté en el primer servicio. ¿Saben cuánto tiempo existió entre la guerra de Troya y la época en que se escribió la Ilíada y la Odisea? ¿Cuánto tiempo medió entre esos dos momentos? 1000 años. Y aún así hay valor histórico dentro de la Ilíada y la Odisea. ¿Cuánto tiempo medió entre la muerte de Alejandro Magno y la primera biografía que se escribió de Alejandro Magno? 600 años. Y aún así tiene valor histórico. ¿Cuánto tiempo medió entre la muerte de Jesucristo y el primer libro del Nuevo Testamento? Échenle. 20 años. Ese es un fax inmediato de la antigüedad. No hay tiempo para misticismos, no hay tiempo para distorsiones. Incluso hay estudios comparativos de dónde se escribió cada una de las traducciones de la Biblia, y lo analizan en latín, lo analizan en griego, lo analizan en copto, que era el egipcio antiguo, lo analizan en diversos lenguajes de la zona. ¿Cuánto ha variado la escritura? ¿Saben cuánto de lo que ustedes leen en una Biblia corresponde con lo que fue escrito originalmente? Más del 99%. Más del 99%. Y el resto son variaciones de que en vez de decir vaso dice recipiente o dice contenedor. Son variaciones mínimas. O dónde estuvo la coma. O cómo se debe interpretar. Realmente lo que ustedes leen, lo que ustedes tienen en la mano en una Biblia, pueden confiar que es la palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios fue importante y fue relevante y fue certera en lo que no era trascendente en lo absoluto, ¿por qué razón no va a ser trascendente en lo que verdaderamente importa? Cuando empezó la teoría de la evolución, que les dije que ahorita hay un descubrimiento científico que lo podría cuestionar. Cuando empezó la teoría de la evolución, se crearon muchas sociedades darwinistas. En Inglaterra, una de estas sociedades contrató a un arqueólogo para que con una Biblia en la mano fuera a Palestina a desacreditar lo que estaban diciendo, que arqueológicamente comprobara la falsedad de la Biblia. 7 años después, regresó este hombre a regresarles el dinero que habían financiado para la expedición y diciéndoles, durante mi investigación encontré
que la Biblia ha sido certera en cada una de las afirmaciones que hace. Si en la ciudad tal decía que el gobernante era esta persona, efectivamente así fue. Que decía que había 7 pórticos en esta fuente, también así fue. Todas estas afirmaciones las fue demostrando a lo largo de estos 7 años y demostró la veracidad arqueológica de la Biblia. Luego entonces, si hasta en esos detalles intrascendentes es verdadera, ¿por qué no va a ser verdadero que el Hijo de Dios vino para rescatar lo que se había perdido? ¿Por qué no va a serlo? Entonces, esta primera afirmación que les pido incorporar a sus vidas es de que Jesús es Dios. Tenemos un enemigo que le gusta sembrar dudas, pero debemos estar preparados para afirmar que no es cierto todas estas dudas, toda esta negación de la divinidad de Jesús y que Él verdaderamente existió. Hay evidencia histórica que Él verdaderamente vino a rescatarnos y que dio su vida para el perdón de nuestros pecados. La segunda afirmación es confiar en Jesús. Tenemos un problema en el español. Creer muchas veces lo consideramos como algo intelectual. Yo creo que va a llover. Yo creo que mi coche va a arrancar. Otra cosa es confiar. Creer en Jesús es en realidad confiar en Jesús. Nosotros servimos al Dios del universo, al Dios que creó todas las cosas. Es un Dios no creado y un Dios en que tú puedes confiar por completo. Creemos en el Verbo que existía desde el inicio de los tiempos. Antes de que nada fuera hecho, ese Verbo ya existía. Podemos confiar cuando Jesús dice que nuestros pecados son perdonados por su sangre. Podemos confiar cuando Jesucristo en la cruz, al exhalar el último aliento, dijo: todo se ha cumplido. Podemos confiar también en que somos perdonados. Podemos confiar que Él nos dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Podemos confiar también que cada una de esas enseñanzas que Jesús nos trajo es para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para estar con Él, para ser reconciliados con el Padre a través de su sangre. Puedes confiar en Jesús. No hay razón por la cual tú no puedas confiar. Si recuerdan la ilustración del inicio de este hombre que vino a restaurar lo que se había descompuesto, ese es Jesús, el que vino a restaurarte en tu relación con el Padre. Entonces te pido que tú puedas depositar tu confianza en este Dios que no tiene tiempo, que no tiene nombre, que es espíritu, pero es poder, y que fue encarnado en toda su plenitud en Jesucristo. Entonces vamos a, por favor, a cerrar este tiempo con una oración. Les suplico si nos ponemos de pie. Y cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú viniste a rescatarnos. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque tú nos has traído vida y vida en abundancia, porque tú que no conociste pecado, te hiciste pecado para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Gracias, Jesucristo, por tu amor, por tu sacrificio, por tu fidelidad, porque en ti descansamos y podemos acudir confiadamente en cualquier momento. Te suplico, Señor, porque a cada uno de nosotros nos fortalezcas en nuestra fe, en nuestro llamado, en nuestra vida. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mirar las estrellas que son,
cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado de tu majestad, tu amor es un sello que mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi oración se resume al cantar del Santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mirar las estrellas me asombró, creación